confidencial. El PSOE pondrá en manos de la Fiscalía la documentación que Leire Díez ha entregado en Ferraz. Sorprende que una persona que tiene una causa abierta de la magnitud de la trama de hidrocarburos, que tiene 70 millones de euros escondidos en el extranjero, Aldama, estamos hablando de Aldama, siga viendo, como lo hemos visto, en un acto público, reventándolo, amenazando a instituciones, altas instituciones del Estado, y aquí no pasa nada. Podría pasar en unos días. El PSOE está personado en la causa en la que está Aldama y podría solicitar al juzgado una revisión de su situación personal ahora mismo. A ver si lo hace. Dices que este tiene dinero escondido en el extranjero. Sí. ¡Qué raro! 70... ¡Qué raro que todo esto... Porque le hemos visto muy patriota, le hemos visto con el Dani Desocupa, le hemos visto decir que va a hacer caer un gobierno, pero dices que tiene millones, decenas de millones ocultas en el extranjero. Básicamente, Jesús, él vacía sus cuentas cuando se sabe investigado, porque recibió información de dentro de la policía que se sabía investigado, vacía sus sociedades en España y se va a Portugal. Y de Portugal, al parecer, salta a América Latina. Son aproximadamente unos 70 millones los que se estima, según los investigadores de la UCO, lo que se estima que podría tener en el extranjero, que aún no ha dado referencias de dónde está ese dinero. Y es una cuestión muy curiosa, porque el pacto al que llega con la Fiscalía Anticorrupción para salir de prisión normalmente se incluye este tipo de información, que no lo ha hecho. Mateo, y te voy a hacer una pregunta que creo que mucha gente, yo creo que le va a servir, si nos explicas esto de forma muy sencilla. ¿Qué une entonces a esta Leire Díez, a este Aldama, el empresario Dolcet? Porque han aparecido juntos hoy ahí en ese acto en el cual ella además dice, ya no soy del PSOE, pero estaba de militante en el PSOE. ¿Qué pasa aquí? Es decir, ¿cómo podemos explicarle esto a mi madre que nos está viendo? Bueno, yo creo que son dos estrategias diferentes. En el caso de Aldama lleva tiempo diciendo que su objetivo es derribar al gobierno con información que él tiene, y en el caso opuesto, en el caso de Pere Dolcet y de Leire, digamos, destapar las cloacas que a ellos dicen que les han afectado, las clocas del Estado de épocas anteriores. ¿Y por qué le afectaron las cloacas a Dolcet? Dolcet se cree víctima del comisario Villarejo porque cree que le lleva a la quiebra de su empresa tecnológica, que es una empresa que llegó a facturar 1.200 millones de euros en 70 países. Mira, a ver, estamos en un contexto magistrado en el cual se está hablando de asuntos muy turbios. Juez Bosch, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Vamos a ver, hemos tenido una escena en la cual un empresario empuja a Aldama, que está en libertad pero previamente estaba en la cárcel y tiene que aclarar, por ejemplo, la trama de hidrocarburos, y hay quien está dicen desde el Partido Popular, esto es el final de un gobierno y se intenta equiparar asuntos como la Gürtel, como la Kitchen. ¿En este punto estamos o no es equiparable lo de Leire y lo que vimos en un pasado reciente, casos que incluso están todavía por juzgar, como la Kitchen? Hombre, la verdad es que no tiene punto de comparación ni de lejos. Y de hecho es incluso dudoso que el caso Leire pueda constituir delitos. De partida, investigar posibles cloacas policiales, corrupción en las fuerzas de seguridad. Es evidente que eso no es delito. Sí que podría ser delito si se materializara cosas que se dicen en esos audios. Si, por ejemplo, hipotéticamente, Leire Díez hubiera ido a miembros de la Fiscalía para que ofrecieran un trato de favor a imputados a cambio de pagos, a cambio de beneficios profesionales, eso sí que podría ser delito. Si hubiera implicado a los dirigentes socialistas en esto, eso podría ser delito. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el Partido Popular ha presentado una denuncia contra Leire Díez y otras dos personas y no implica ahí a dirigentes socialistas, por ejemplo. Por ello, ahí tendremos que esperar a ver si realmente se ha producido alguna concreción, alguna materialización de eso que aparece en los audios. Si, como ha dicho Mateo Barín hace un momento, fue simplemente un farol para sacar información, eso no tiene ningún recorrido penal. Tendría que haber mucho más. En cambio, claro, la trama Gürtel fue una trama que implicó a multitud de administraciones públicas del país en una trama de sobornos con millones de euros que fueron a la caja B de un partido político y más de 40 millones en Suiza a una cuenta a nombre del tesorero del partido. Es decir, hay que comparar temas de enorme gravedad con esto, la operación Kitchen, donde con mandos policiales el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide 15 años por una trama policial para espiar a Bárcenas y sustraerle información. Eso pueden ser delitos de malversación de fondos públicos contra intimidad. Pues es que no tiene punto de comparación, sin perjuicio que me parece lógico que se investigue el caso de Leire Díez por si puede haber elementos delictivos.
Es decir, porque hay quien está intentando equiparar esto del Leire 10 con el caso Kitchen, por ejemplo, o con la Gürtel. ¿Llega tanto esto? Nada que ver, nada que ver. Dentro de un año se va a juzgar la operación Kitchen, que para haceros una idea, van a estar sentados en el banquillo 11 personas, un exministro de Interior, su número 2, por utilizar aparatos del Estado para investigaciones parapoliciales, o sea, para investigar, en este caso, espiar al que era tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y conseguir las pruebas que tenía en su poder. O sea, estamos hablando de una operación parapolicial de largo recorrido y les piden 15 años de prisión a todo un ministro del Interior en su momento. Hablabais de Leire 10. Leire 10 ha entregado un documento o un PEN con 2.000 documentos de las investigaciones que ella dice que ha hecho en los últimos 6 años. Lo podemos creer o no, pero están ahí. ¿Por qué Víctor de Aldama le hemos visto con esta actitud? Pero eso no es un trabajo periodístico. Termina de dar ¿Por qué Víctor de Aldama le hemos visto con una actitud hoy en la rueda de prensa, en la intervención de Leire tan iracunda? Pues probablemente porque está nervioso por lo que pueda tener en su poder Leire 10. Y una clave, te voy a hacer una pregunta. Ya sé que es un acto de que no se puede mostrar, pero ¿tú te crees que realmente esta Leire estaba investigando tanto para escribir un libro? Bueno, cuesta creer, Jesús, efectivamente, que de esto ibas a sacar un libro, pero bueno, vamos a ver qué tiene. Yo estoy esperando Además es un ejercicio de reduccionismo, porque es que yo creo que lo suficientemente grave que se están investigando en la Audiencia Nacional 6 tramas que han podido defraudar 900 millones de euros a todos los contribuyentes. En IVA hay 6 tramas de hidrocarburos actualmente investigándose, cuya suma de presunto fraude, porque podría ser más elevado, asciende a la friolera de 900 millones. Pero ahí está Aldama, ahí está Dolcet. Por supuesto, está Aldama, Dolcet no, porque Dolcet está en un tema de su propia empresa, que es otra parte diferente. Está Alejandro Hamlin, que es un empresario que aparece en la famosa reunión que provoca todo lo que es esto, que está en Dubái, por cierto, está en Dubái. Está fugado. Hay un dato clave que explica lo de esta mañana y tú lo sabes. El abogado de Hamlin es el mismo abogado de Aldama. Efectivamente. Aquí hay un problema de una guerra entre despachos de abogados, el del señor Dolcet y el del señor Hamlin y Aldama. Eso lo compro. Lo que me falta por ver, la pistola humeante, de dónde está la trama política. A día de hoy no ha saltado. No, la trama política es la persona militante de un partido. Perdóname, pero estamos hablando de que hay unos sinvergüenzas que tienen que ajustar cuentas, por lo que estamos viendo, con un tema muy importante de un fraude muy elevado de muchos millones de euros. Y aquí ya se está dando por hecho que hay una corrupción política, y eso para mí es, en los tiempos de la política y la judicatura, que son diferentes, queda por demostrar. Yo no digo que lo haya o que lo deje de haber. Se está investigando, pero aquí se está ya dando por hecho y se está hablando de delincuentes y de que hay una corrupción instaurada en el gobierno de España. Bueno, yo no lo sé, pero lo que está claro es que de momento no hay una pistola humeante que lo demuestre. Esto, Mateo Alín, aparecen ahí ahora mismo las denuncias de... ¿Quién está por ahí por las denuncias? ¿Manos limpias? ¿Cómo es esto? Son denuncias de denunciantes que ya están en las causas personados de la esposa del presidente del gobierno, del hermano, o sea, estamos hablando de Vox, de Hazte Oír, Manos Limpias y Justicia Europa. Se han sumado 2 asociaciones de guardias civiles y el Partido Popular. La diferencia es que estas primeras que os digo van directamente a juzgados, que tienen que decidir si admiten o no tramite las mismas, y la del Partido Popular ha ido a la Fiscalía Anticorrupción, que puede tener un recorrido más amplio. Incluso si no hay una admisión a trámite en los juzgados, podríamos estar hablando de hasta un año que tiene la Fiscalía para investigar, con lo cual este tema seguiría candente bastantes meses. Ya, y Mateo, vamos a ver, comparece Leire 10, dice, yo no trabajo para un partido, ni trabajo para una institución, está investigando, está prometiendo tratos con la judicatura, por ejemplo. Entonces, ¿a qué puede obedecer esto? Bueno, ¿qué hay detrás que no nos cuentan? ¿Qué puede haber detrás? Bueno, ¿Tú que eres periodista de investigación? Sí, a ver, yo creo que es un farol. Nadie puede en una reunión de ese tipo, yo estoy en alguna, ofrecer algo que sabes que no puede, que eso no funciona así. O sea, los fiscales son independientes en criterio y sería inasumible. Pero entonces, ¿a qué se dedicaba Mateo? Bueno, a recolectar información. La gente quiere saber. Mira, Jesús, yo creo que lo fundamental es que para entender a Leire 10 hay que entender quién es Javier Pérez Dolcet, que es la persona que está por delante de ella y es la persona que lleva años investigando, porque él se considera víctima del comisario Villarejo, lleva años investigando a personas que han sufrido lo que ellos consideran las cloacas del Estado en sus carnes, y Leire 10 sería una colaboradora de él en esta investigación. Hay que decir que el empresario Pérez Dolcet es el que ha aparecido hoy empujando a Aldama, ¿no? Hemos escuchado a Aldama también hacer una referencia a Feijóo, ¿no? Directamente, le ha hecho una referencia política. Tampoco lo podemos obviar, porque Aldama es un personaje que está buscando también esa cierta influencia política en sus movimientos, ¿no? Independientemente de las cuentas pendientes que tiene con la justicia. Quizás para salvarse, Nayara Pinedo, digo yo, ¿eh? Sí, evidentemente ahí hay un componente en las intervenciones que está enquistado, ¿no? Porque hay un enfrentamiento a raíz del tema de los hidrocarburos en el que Aldama tiene
una cosa personal contra Leire, Dolcet y Tejelo, y es que les acusa de haber estado manipulando a empresarios, ofreciéndoles prebendas para que le acusaran a él de Aldama. Y lo cierto es que él ya es un delincuente confeso, porque él en la Audiencia Nacional tanto y en el Tribunal Supremo, él tuvo que declararse como, bueno, pues que había blanqueado dinero en el trama de los hidrocarburos para conseguir precisamente la prebenda de anticorrupción de que en un mes le pusieran en la calle. Y a día de hoy, las pruebas que dijo que iba a sacar no han salido. Lo que está utilizando Feijóo es un argumentario de los tiempos de la política, que le viene muy bien en el argumentario de atacar por tierra, mar y aire contra el gobierno. Y en este, mare magnum de desgaste en el que vale absolutamente todo y que es bastante vergonzoso porque no se habla de los problemas de la gente, que son la vivienda, la sanidad y la educación, por ejemplo. ¿Qué puede pensar el ciudadano? El otro día estuve en un desayuno en el que el señor Tellado llamó 10 veces capo al presidente del gobierno y 2 veces cuadrilla de gángsters a los ministros. Pues hombre, no sé qué quieres que te diga esto. Es verdad que luego hay ministros que también se despachan a gusto. Yo creo que esa dialéctica en el fondo nos lleva a esta pérdida de identidad política, ¿no? Esta inmoralidad política en la que estamos inmersos nos lleva a que ocurran cosas como esta, que es que esto es intolerable, que esta señora es que no puede estar presente, no puede ocupar la portada de un país, en un país serio, no puede ocupar las portadas en un país serio esta señora de ninguna manera. ¿Cómo ha cambiado la política y el periodismo en muchos años, en estos años? Pues esto es un poco como lo del banderillero que llegó a su secretario, ¿no? Y le preguntaron al maestro cómo ha llegado, pues degenerando, ¿no? Degenerando. Pues. Dice Miguel Tellado del Partido Popular que esto marca el final del sanchismo. Cuidado, vean. Y pregunto a Palomera. Aldama. Aldama. ¿Me explica? ¿Qué tenías que comprar? ¿Me explica? Espectáculo bochornoso y desde luego es la imagen de los estertores del sanchismo. Muchas gracias. Bueno, pues 2 actos diferentes, pero Tellado decía, Esther Palomera, esta imagen marca los estertores, digamos el final del gobierno de Sánchez, lo que estamos viendo. Esther, claves de lo que se está viviendo ahora mismo. Para ti, ¿cuáles son y lo que hemos vivido y lo que decía Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso? Bueno, yo empezaría diciendo que hemos vivido una escena entre Torrente y Berlanga a la que no estamos acostumbrados los que hacemos actualidad política, y tampoco la ciudadanía está pendiente de este tipo de episodios en la conversación pública. Yo creo que lo que hemos vivido hoy, aparte de una delirante comparecencia sin preguntas de la militante socialista Leire Díaz, ha sido a un empresario imputado por delitos muy graves en la trama de los hidrocarburos y también en la trama Coldo, que ha irrumpido en la escena sin estar invitado a esa fiesta a la que nos había convocado la señora Díez a los medios de comunicación, y ha irrumpido con un nerviosismo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Primera pregunta, ¿qué temía Aldama que contara Leire Díaz? Tendrá que darnos esa respuesta. Desde luego, el comportamiento que ha tenido no es un comportamiento de un empresario ejemplar ni de alguien que no tiene nada que temer. Luego, el forcejeo entre empresarios, que los dos están imputados por diferentes cuestiones y que no son ejemplares dentro del mundo empresarial, ninguno de ellos, ha sido el esperpento ya. Pero a mí me ha llamado poderosamente la atención la última frase que ha dedicado a los medios de comunicación el señor Aldama, y que ha sido algo así como a ver si el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer para echar este gobierno. Bueno, a mí esto de que el señor Aldama interpelase directamente al señor Feijóo me ha llamado la atención, porque efectivamente me ha recordado, ha supuesto una dosis de recuerdo de aquella frase de Aznar del que pueda hacer que haga. Porque en realidad de lo que estamos hablando, Jesús, no es en este caso de delitos que se puedan imputar al presidente del gobierno ni al gobierno de Pedro Sánchez. Más allá del caso Coldo, que es lo suficientemente grave, que tendrá que responder ante la justicia el exministro Ábalos y que además tiene su relevancia política porque efectivamente era el número 2 del Partido Socialista. Pero estamos hablando de conversaciones entre empresarios y abogados
todas esas conversaciones muy turbias, que lo que subyace de esas conversaciones son varias tramas y varios intereses entrecruzados que nos tendrán que explicar o que la justicia tendrá que explicar. Yo ayer decía en el plató que hay algunas piezas del puzzle que empiezan a encajar. Y empiezan a encajar porque de lo que está hablando esta señora y de los papeles que dice disponer y que ha entregado a la audiencia y también una copia al jurídico del Partido Socialista, lo que hablan es de las viejas cloacas o de la vieja policía patriótica que no ha muerto todavía y que supuestamente seguía actuando para tumbar a este gobierno. Ya, quiero preguntaros, Esther, hay un momento, este momento que comentabas, el momento en el que Aldama le preguntan y él viene a decir que a ver si Feijóo viene y arregla esto. Estamos hablando del empresario Aldama, estaba en la cárcel por la trama de los hidrocarburos, por fraude de casi 200 millones. Lo pusieron en libertad, él dijo que iba a presentar pruebas para que cayera este gobierno. Estamos esperando todavía las pruebas, pero decía esto, y os quiero preguntar por qué creéis que ha dicho esto. A ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno en el que estamos y del caos en el que estamos. ¿Por qué creéis que ha dicho esto Aldama? Javier Aroca, Esther Palomera. Javier. Pues yo creo que porque el señor Aldama tiene una idea equivocada de cómo funciona la democracia, o porque nos está explicando que tiene una idea equivocada sobre cómo funciona la democracia de Feijóo. Y eso es muy preocupante, porque la democracia tiene sus procedimientos. Si el señor Feijóo tiene que un día acabar, como dice este señor, con Sánchez, tendrá que ser en unas elecciones y no puede ser de otra manera. Pero sí es muy interesante algo que ha dicho nuestra compañera Palomera, porque en eso estoy totalmente de acuerdo y sigo insistiendo. Lo verdaderamente trágico en este país es que se constate que hay cloacas todavía. Y esto, vuelvo a insistir, interpela directamente al Ministerio del Interior y, por supuesto, por encima del Ministerio del Interior, al presidente. Lo que pasa es que, Esther, claro, es muy llamativo que diga Aldama que venga Feijóo y arregle esto cuando, oye, estando Sánchez, bien que aparece en la presunta corrupción con lo relacionado con Ábalos y con el Ministerio, bien que ha aprovechado para presuntamente robar, precisamente en esta etapa. Ahora ya no, ahora ya como lo han pillado parece que no conviene. Pero esta gente, si pueden, roban en la etapa que sea, digo yo, claro. Entonces no le convenía. Sí. Claro, Esther. A ver, el señor Aldama cuando dice este gobierno me ha metido en la cárcel, hay que recordar, para que los telespectadores no se confundan, que seguro que lo saben, que quien metió en la cárcel a este señor fue un juez. Luego le pusieron en libertad porque se comprometió a aportar pruebas a la Fiscalía que de momento no ha aportado ninguna y no nos revelan nada delictivo en el comportamiento del gobierno. Estoy muy de acuerdo con Javier Aroca. Creo recordar que la frase textual que ha dicho es: a ver si el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer. El señor Feijóo solo puede hacer dos cosas. Una, si es verdad, como defiende el Partido Popular, y lo ha explicitado, que estamos gobernados por una organización criminal y el presidente del gobierno es el capo de la mafia, se tiene que ir a un juzgado y denunciar los hechos de los que tenga conocimiento. Esto no ha ocurrido. Ha presentado una querella ante la Fiscalía contra Leire Díaz y estos empresarios, que además, hasta donde yo sé, y los penalistas bastante experimentados a los que he consultado, esta querella no tiene ningún sentido, porque les acusan de cohecho, que no sabemos, tráfico de influencias que solo pueden cometer los funcionarios públicos, y en esa reunión no había ningún funcionario público, y por lo tanto yo creo que es una treta más del Partido Popular de presentar esta querella a la Fiscalía para que dentro de 6 meses, o 2, o 4, o 6, la Fiscalía dice que no ve nada delictivo en esa reunión y pueda volver a decir de quién depende la Fiscalía, del Gobierno. No, es que no parece objetivamente, insisto, según el testimonio de diferentes penalistas, que ahí haya delito alguno. Está en caída libre. España no es un vertedero televisivo cutre y sórdido. Nosotros no tenemos Leires que hagan una rueda de prensa con el vergonzoso mensaje y que se levante otro del público a decir: estás mintiendo, estás protegiendo a Sánchez y ten mucho cuidado con lo que dices, porque yo también puedo decir muchas cosas sobre Sánchez. Claro, pero es que este del público que se ha levantado es Aldama. No sé si era el mejor momento, Esther, para que Feijóo citase a Aldama, después de lo que hemos visto. Bueno, cada uno utiliza sus fuentes de información como quiere. No sé si hay alguna relación, pero ya he dicho antes que me ha llamado la atención el emplazamiento tan explícito que ha hecho al presidente del Partido Popular,
para que haga algo ya, le ha dicho, ¿no? No lo sé, no sé qué quiere decir con eso. Lo que sí tengo claro a estas alturas, o parece que tengo bastante claro, es que esta señora no era fontanera de Ferraz. No era fontanera de Ferraz, tampoco era ni mano derecha ni izquierda de Santos Cerdán, como pretendieron convencernos algunos compañeros. Lo que me falta por despejar, y eso es lo que tendría que aclarar el Partido Socialista, puesto que esta señora era militante del Partido Socialista, si todas las conversaciones que mantuvo Leire Díaz fueron consentidas o informaron al Partido Socialista de su resultado. Yo creo que esto todavía lo tienen que aclarar y dar muchas explicaciones, porque habrá gente que no le interese porque piense que todo es un espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me interesa saber qué grado de conocimiento tenía el principal, el partido del gobierno de toda esta información. Y respecto al señor Aldama, yo creo que nos va a seguir dando grandes tardes de gloria. Ahora, no descuidemos tampoco cuál es el foco, ni de quién estamos hablando. Es que estamos hablando de un señor, ya no es que tenga el horizonte penal complicado o el horizonte vital que decía Javier, es que está implicado en las dos tramas de corrupción más importantes que en este momento están investigando los tribunales de justicia. Y algunos medios de comunicación lo están utilizando como si su palabra fuera dogma de fe. La acción de Aldama y los comentarios posteriores de Núñez Feijóo han llevado al PSOE a acusar al líder del PP de estar alentando todo este ruido. Aquí en Ferraz tachan de espectáculo bochornoso, lamentable, surrealista lo ocurrido hoy. Dicen que todo forma parte de una campaña de guerra sucia contra el gobierno, con un responsable, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de intentar llegar a la Moncloa usando, dicen, el salvavidas de un empresario imputado como es Víctor de Aldama. Estamos, dicen, ante los coletazos de la Kitchen, aseguran aquí en Ferraz que son las mismas tramas, las mismas filtraciones, los mismos métodos, los mismos protagonistas. Dicen que lo que antes hacían los populares en el gobierno con recursos del Estado, ahora lo hacen con medios financiados por la Comunidad de Madrid. En declaraciones a Televisión Española, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha hablado de una estrategia de odio de la que culpa al líder de la oposición. Yo acuso al señor Feijóo, le acuso directamente de que tiene una responsabilidad en este ruido ensordecedor, en esta estrategia de odio que se está instalando en las calles, que algunos políticos y muchos periodistas tenemos que soportar todos los días campañas de odio, de difamación, todos los días. Y ese ruido ensordecedor tiene responsables, no cae del cielo. Están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. Hay muchos nervios en sectores importantes del poder y no sabemos por qué ni cuál es la razón, pero ahí están y se están moviendo. La verdad que hay actividades muy preocupantes que están dando una marcha más contra el Partido Socialista y contra el Gobierno de España. Y esto no es ficción, esto no es un recurso dialéctico. El objetivo claro es tumbar al Gobierno. El propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras y sin ningún pudor. Un imputado marcando al jefe de la oposición la línea a seguir. Hubo un trabajo también precisamente de cloacas en casos como estos, muy clamorosos. 2015-2016 es que la querella de Podemos son 8 líneas de investigación las que tiene abierta el juez, entre ellas, Miguel Urbano sabrá, informe PISA, o sea, determinadas informaciones que estuvieron en los medios de comunicación que se demostraron falsas, y esto que le ha pasado concretamente a él es un caso concreto dentro de esa maraña que es la investigación. Es enorme la investigación, son 8 líneas, y esto es un inspector que consulta una base de datos para buscar una información determinada para después un poco... Pero Mateo, sorprende algo tan burdo como atribuirle a Urban que iba vendiendo 40 kilos de cocaína por el centro de Madrid. Dentro del desprestigio que buscaban pues estas personas, por cierto, está muy bien apuntado, está el número 2 del Ministerio del Interior entonces investigado por estos hechos, comisarios, el jefe operativo de la policía, no son alguien que pasaba por ahí, estamos hablando de personajes que aparecen también en la Operación Kitchen, o sea, hay nombres en la Operación Kitchen y en el espionaje a Podemos. Javier Aroca, claro, esto en algunos casos tú dices, claro, por supuesto que hay policías corruptos, otros que no lo son, pero en cierta forma se va a medir con la misma
tabla todo lo que estamos comentando ahora mismo, cloacas de Leire. Oye, que el que tenga que caer, que caiga, ¿eh? Que no es una impugnación, en todo caso. No es una impugnación general a la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. De hecho, yo en repetidas ocasiones he hablado bien de determinadas líneas y determinadas unidades de la Policía y la Guardia Civil y, por ejemplo, aprovecho de nuevo para felicitar a Asuntos Internos a los que espero que el señor Marlaska cada día apoye más, que, por ejemplo, han descubierto toda la trama del narcotúnel en Ceuta, que ha afectado a varios guardias civiles. ¿Eso significa que todos los guardias civiles estén implicados? Evidentemente no. Ahora, lo que yo sí digo, al hilo de lo que acaba de decir también el señor Urbán, que ya no es solamente que detectemos un policía, lo que se trata de detectar si hay verdaderamente redes corruptas que permanecen todavía en las cloacas del Estado. He dicho antes, y lo sostengo, que el presidente del gobierno, señor Sánchez, dijo que a partir de la moción de censura se habían acabado con las cloacas. La evidencia dice lo contrario. La evidencia dice lo contrario. Y por tanto, el señor Feijóo, que atribuye estas cloacas al sanchismo, debería de mirárselo bien, porque algunas seguramente tienen antecedentes y tienen un traqueo, como dicen los gringos, que viene muy atrás, y que pregunte muy bien en el despacho de un ministro que, por cierto, fue intervenida incluso con artimañas para escuchar lo que me refiero al despacho de Fernández Díaz. Aldama, que tiene causas pendientes con la justicia que son muy serias, por mucho que vaya de salvapatrias. ¿Verificamos, María? Pues Aldama está investigado por delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho en dos causas distintas. Por un lado, el llamado caso Hidrocarburos, que es una trama organizada para defraudar IVA a Hacienda. Según la UCO de la Guardia Civil, Aldama sería el ideólogo y máximo responsable de esta trama y el fraude superaría los 182 millones de euros. Y en el caso de la segunda causa, esa llamada como caso Koldo, ahí el Tribunal Supremo investiga si Aldama pagaba a José Luis Ábalos y Koldo García con favores y dinero para conseguir contratos de compra de mascarillas. Hay que decir también que este caso tiene otra derivada en la Audiencia Nacional sobre la venta de mascarillas en todo lo que no tiene que ver con el exministro Ábalos. Vale, el que le empuja es Pérez Dolcet, el empresario, ¿de acuerdo? Y protege a Leire Díez. Vamos a ver, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de este empresario? Porque, por ejemplo, salió esta semana diciendo que en el Grupo Planeta estaban manipulando sus declaraciones y cosas de ese tipo. Claro, María Molero. Vamos a verlo, Jesús. ¿Quién es realmente este empresario que hoy ha protagonizado este tenso momento con Aldama? ¿Dónde ha sido? Durante la comparecencia con Leire Díez, ¿no? Que se ha presentado Aldama, Víctor Aldama, por sorpresa. Se ha causado un gran revuelo y ha acabado con la comparecencia directamente. En ese mismo hotel donde estaba compareciendo Leire Díez estaba Pérez Dolcet y ha protagonizado, como hemos visto, este momento que vamos a volver a ver. En medio de esa nube de periodistas, de focos, de micros, empujaba a Víctor Aldama ante la estupefacción y la sorpresa de todos los que estaban allí. Hoy Pérez Dolcet se ha pronunciado en esta casa, se ha defendido, se ha excusado, ha dicho que estaba allí para apoyar a Leire Díez y que estaba también para defenderla, porque según él, Aldama se abalanzaba sobre Leire Díez y la estaba acorralando. Escuchen. Todo transcurría con normalidad hasta que este señor se ha presentado y se ha ido directo por ella. Yo no tenía allí ningún rol, iba simplemente para que Leire no estuviera sola. Nuestro único objetivo, más allá de cualquier partido, es acabar con las tramas de corrupción y sobre todo con las cloacas del Estado, ¿no? Claro, la gran pregunta ahora es quién es realmente Pérez Dolcet y sobre todo qué relación tiene con Leire Díez. Es un empresario imputado en la Audiencia Nacional. La pérdida de su empresa tecnológica le lleva a participar en una reunión el año 2019, donde conoce precisamente a Leire, una reunión en la que se ofrecían privilegios a cambio de información sobre irregularidades de oficiales de la UCO. Pérez Dolcet empieza a colaborar con la entonces militante durante 6 años y él mismo se define como una víctima de las cloacas del Estado y persiste en que su único objetivo es acabar con las presuntas tramas de corrupción de las fuerzas de seguridad.
Pues este es el panorama, Javier Aroca, y entre tanto Almeida, que dice que nos tratan por gilipollas. Estamos aquí hablando de un conglomerado de intereses empresariales, gente turbia. Javier, Mateo, poned luz en esto, por favor. Yo insisto que estamos rodeados por un entorno de gilipollismo, ¿no? Pero yo no tengo motivos para pensar que nadie vaya a tomar al alcalde de Madrid por gilipollas, no lo creo, ¿no? Porque es un hombre educado y un hombre preparado, es incluso abogado del Estado, por tanto no debe de merecer ese calificativo. Pero sí digo que me extraña que en este país haya tanto gilipollas que se haga rico, que se haga importante, que sean capaces de poner en jaque a la UCO, que sean capaces de poner en jaque la política de España y que incluso, según parece, pueden hasta llegar a tumbar un gobierno. Yo creo que ese es un gilipollismo con el que hay que acabar. Claro, me sorprende lo último que ha dicho el señor Dolcet, ¿no? Que él está ahí porque quiere acabar con las cloacas. Mire usted, con quien tiene que acabar las cloacas de una puñetera vez es el gobierno de España, encabezado por su presidente y seguido por su ministro, el señor Marlaska. Es absolutamente inaceptable que 7 años después de que dijera el presidente del gobierno ya no hay cloacas en España, después de la moción de censura, tengamos que temer, como mínimo temer, de que siga habiendo cloacas policiales en España. Eso es lo verdaderamente grave. Lo demás esto es humo, son bombas fétidas.